Nuevamente estamos en el espacio del Seminario Financiero con el ciclo Diálogos en Finanzas. Hoy nos acompaña el profesor Juan Pablo García, profesor economista, magíster en finanzas y profesor investigador de la Universidad de Antioquia. Y vamos a hablar de activos intangibles, capital intelectual y la incidencia de estos en el performance financiero de entidades bancarias de Colombia. Profesor Juan Pablo, ¿cómo está? Buenas noches, César. Buenas noches para todos los asistentes. Agradeciendo la asistencia a este espacio. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces vamos a dar inicio y como lo hemos acordado, un espacio de 6 a 7, que puede durar un poco menos, de pronto 30 a 40 minutos, y dejamos un espacio al final para inquietudes o dudas y participaciones de quienes nos estén siguiendo. Muchas gracias a quienes nos siguen esta noche. Profesor Juan Pablo, voy a detener para que usted proceda a compartir pantalla e inicie su presentación. Muchas gracias por acompañarnos, profesor. Lo que nos acompaña, nos atañe hoy en este espacio, es hablar sobre la relación que vamos a encontrar, o que se encuentra realmente, entre los activos intangibles, el capital intelectual y la última parte, donde nos vamos a centrar en el análisis de una investigación realizada, es la incidencia de estos dos factores iniciales en el desempeño financiero de entidades bancarias de Colombia. Es importante reconocer y dar las menciones necesarias, ¿sí? Que esta parte de esta charla es fruto del resultado de una investigación realizada por las siguientes personas. Diego Fernando Duque Ramírez, actualmente es el coordinador de pregrado de Contaduría Pública del Politécnico Gran Colombiano, contador de la Universidad Nacional C de Bogotá y egresado de la Facultad de Ciencias Económicas como magíster en finanzas. La profesora Jenny Moscoso Escobar, actual vicedecana, profesora de tiempo completo, ¿sí? Administradora de empresas y doctora en empresas y organizaciones de la Universidad Nacional. Y la persona que los acompaño soy yo, vea ahí que doy que vicedecana y profesora a tiempo completo, pero bueno, profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas, y la presentación ya la hizo César. Ahora, una de las principales razones, o realmente, cuando se abordan este tipo de temas, uno lo que busca es las motivaciones, ¿sí? Las motivaciones de por qué investigar activos intangibles, sobre activos intangibles, por qué investigar sobre la valoración de estos activos, y uno realmente se va encontrando con las siguientes características, las cuales se van a dar cuenta que vamos a tener mucha parte asociada al contexto actual que vivimos en el mundo. Primero, la revolución tecnológica. El actual alcalde de la ciudad de Medellín define que su política de gobierno está centrada o está definida sobre el Valle del Software, o sea que van a tener componentes importantes con respecto a lo que es ciencia, tecnología e innovación. ¿Listo? Y que esos factores van a ser fundamentales en la generación de valor agregado en las empresas. Lo segundo tiene que ver con la dinámica de integración de los mercados, el acceso a cualquier tipo de mercado ha ido evolucionando con las plataformas tecnológicas y los desarrollos puntuales. Ya hablamos de charlas que se han dado acá con respecto al blockchain, a las criptomonedas, en términos de finanzas o de mercado de capitales. En términos de relaciones económicas también vamos a estar hablando de integración de mercados en el sentido de tratados de libre comercio y demás, y la exportación o la contratación de mano de obra calificada ya no se limita única y exclusivamente al entorno nacional o al entorno local, sino que ya se abren las fronteras para este tipo de transacciones. Seguido a esto, van a aparecer clientes demandando, clientes o instituciones que van a demandar servicios y productos cada vez más especializados que van de la mano de todo lo que pueda otorgarse vía investigación, desarrollo y creación de nuevas metodologías.
Entonces, básicamente las tres razones fundamentales que encontramos en la motivación de la investigación es porque son fenómenos coyunturales que en la actualidad se dan dando y que realmente van a ser fundamentales en el desarrollo de la empresa, de la sociedad, de la economía y del mundo actual. ¿Qué tenemos? El Consejo Privado de Competitividad, cuando nos habla de la valoración y la gestión de activos intangibles, nos dice contar con un capital humano educado, capacidades pertinentes, que generen innovación y que haga o que tenga como resultado final una economía más diversificada. Entonces, el mismo Consejo Privado de Competitividad y los mismos economistas van a ser un factor fundamental en la implementación y en el incentivo de generar políticas con respecto a los activos intangibles, principalmente, lo vamos a ver más adelante, al capital intelectual para que permita de una u otra manera que haya un mayor desarrollo de las economías. Entonces, va por ahí el asunto, la situación se va forjando en esa dimensión y nosotros vamos a tener situaciones puntuales que más adelante las vamos a ir viendo, ¿sí? Con casos puntuales de la Universidad de Antioquia que nos van a mostrar que efectivamente capital humano educado y procesos de mejoras en términos de innovación van a hacernos más competitivos a nivel mundial. ¿Listo? Cuando ya vamos para la parte puntual y nos centramos en los intereses y los objetivos de la investigación, nosotros realmente lo que encontramos son dos situaciones puntuales. La primera, pues, va a ir de la mano de la identificación y el reconocimiento de intangibles, que en alguna parte vamos a mencionar activos ocultos, ¿sí? Que necesitamos realmente aprender, conocer y desarrollar alternativas conceptuales a las que hay en el momento, que de una u otra manera van a ser empíricas, pero que pueden propender por aportar al desarrollo de esta identificación. Y lo segundo, que es un tema de discusión amplio, va a ser tener en cuenta en estos modelos o en estas identificaciones y reconocimientos de los activos intangibles todo el valor agregado que estos activos van a generar en el proceso de la empresa, ¿sí? Por eso, de una u otra manera, aquí vamos a estar dependiendo o trabajando de la mano de los contadores y de los administradores para conocer información al respecto del manejo de la empresa y que la información contable que nos vayan a entregar y todas las decisiones que tomen ellos en su quehacer estén realmente plasmadas en sus estados financieros. ¿Qué va a pasar? Que el valor agregado se va a convertir o va a generar ventajas competitivas. ¿Competitivas en qué términos? En precios, ¿sí? Una mejora de los procesos, un desarrollo de un producto mejor, ¿sí? De mayor calidad, permitirá más adelante una penetración de más mercados, ¿sí? Competir con mejores calidades y todo esto va de la mano del valor agregado que van a generar estos desarrollos sobre las empresas. Adicionalmente, viene una situación aquí de cultura o de definición puntual, que ese mejoramiento de las capacidades y estrategia empresarial va de la mano de los recursos que se dispongan tanto del sector público como del sector privado para implementar procesos de innovación, ciencia, tecnología e innovación y aprender un poco a cambiar el chip de que esto no es un gasto, sino que es una inversión en el mediano y en el largo plazo. Entonces, aquí vamos viendo factores fundamentales en el tema de activos intangibles que nos van a ir determinando la importancia de la identificación, su reconocimiento,
Más adelante nos vamos a dar cuenta de su separación y el valor agregado que generan sobre las empresas. ¿Qué tenemos como concepto fundamental? Activo intangible, por definición, Hollander-Sangüesa 2005, me dice lo siguiente: aquel que puede identificar que es de carácter no monetario, sin apariencia física y con la principal razón o con la principal función de que es capaz de generar beneficios para la entidad que lo controla, ¿sí? En ese proceso de identificación viene o está sujeto a la forma como esté definida la reglamentación para registrar la información contable. La última modificación con respecto a la identificabilidad de los activos intangibles viene dada por el IASB 2013, o sea, por el International Accounting Standard Board, o la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad, que nos dice: su identificabilidad está referida a su separabilidad de otros activos y a su posibilidad de ser transferido. ¿Listo? Basta ahí. Cuando ahí se analiza en el proceso de la investigación, realmente, si esta norma es adecuada o no es adecuada con respecto a los activos intangibles, nos encontramos con una situación, y esto es un concepto más de carácter contable, pero es importante traerlo a colación. ¿Listo? La norma contable anterior era el decreto 2649 de 1993, uno de sus artículos, permitía reconocer aquellos activos que no cumplían con estas características y permitía, de una u otra manera, contabilizar los activos intangibles formados, desarrollados en la empresa, ¿sí? Cosa que no pasa en estos momentos, dada la situación, con esta modificación que se hace en el IASB. No quiere decir que está buena, no quiere decir que está mala, me imagino yo que es un simple ajuste a las normas internacionales contables para darle un mejor manejo a los estados financieros de la empresa. Ahora, bajo esos lineamientos del IASB van a aparecer diferentes mediciones o diferentes posibilidades que van a hacer y van a permitir de una u otra manera el reconocimiento de estos activos. Entonces tenemos sobre el IASB o bajo la sombrilla del IASB, tengo valor en función del costo, ¿sí? Valor en función del ingreso y valor en función del mercado. Si vamos a analizar el valor en función del mercado, entonces, ¿qué vamos a tener? Dificultades. Es difícil de determinar directamente, ¿sí? Por cuánto intangible pueda tener la empresa, o lo que llamamos la famosa multiplicidad, y la heterogeneidad o la variedad de los activos intangibles. Pero sí es importante reconocer que bajo estas situaciones es útil esta metodología bajo normas NIF. ¿Listo? Segunda situación, valoración en función del costo. ¿Qué tenemos en valoración en función del costo? Pues tenemos que realmente nos va a servir para aquellos activos intangibles que no tengan mercado de activos, ¿sí? Ni permitan ser identificables. Vuelve y funciona bajo la norma NIF, ¿listo? Me permite hacer un reconocimiento inicial y me permite hacer un reconocimiento posterior y determinar un valor razonable. Y el último, en función del ingreso, es el valor presente del mismo, lo que se le puede recuperar a ese activo intangible y el deterioro por valor. O sea que vamos ajustados todos a las normas. Ahora, esos son los tradicionales, los que vienen determinados. Cuando vamos y analizamos las demás formas de medición, vamos a encontrar lo siguiente. Intangibles ocultos van a estar agregados en la medición bajo enfoques alternativos.
me van a permitir tener inclusión de variables de mercado y cualitativas, y el término cualitativo más adelante se va a volver en un término subjetivo, entonces no va a permitir generar un estándar en la medición. Y esos enfoques alternativos se le puede hacer un refinamiento de la medición, uno, por la descomposición de factores, dos, una modelación, y tres, una incidencia sobre el valor de mercado de los activos intangibles de la empresa. Entonces, en términos puntuales, ¿qué tenemos? Tenemos dos vertientes principales de medición de activos intangibles. Uno, los cualitativos, van más adelante a asociarse a la subjetividad de la medición, que realmente lo que nos van a mostrar, nos lo resume Sveigby en el 2001, en un cuadro resumen, nos va a mostrar la incidencia desde el comportamiento empresarial, ¿listo? Y el entorno en la conformación de los intangibles. Van a darse cuenta más adelante que son subjetivos, van a tener una parte de subjetividad, perdón, y los cuantitativos van a intentar obtener una valoración monetaria midiendo los impactos del capital intelectual sobre el performance o desempeño financiero. Pero realmente lo que se va a tener en cuenta bajo estas mediciones, o lo que vamos a mirar, es el efecto del capital intelectual sobre la generación de valor agregado en la empresa, objetivo final de la finanza corporativa. Cuando ya nos vamos más adentro y nos centramos únicamente, pues porque realmente hacerlo cualitativo queda un término muy parcial, muy subjetivo al respecto, entonces vamos a tener tres formas de medición. Tengo los directos, la capitalización de mercado que va a ir dependiendo de la mano de información de mercado, ¿sí? Y el retorno sobre los activos, que es otra de la medición. Los directos plantean alternativas para estimar el valor de los intangibles, ¿sí? Son cualitativos. Identifican componentes y posteriormente van a revisar cuál es el impacto. El problema de los métodos indirectos, de los métodos directos, es que van a tener en su medición tanto mediciones cualitativas como mediciones cuantitativas. Entonces realmente se le va a perder, por decirlo así, la transparencia a la medición y vamos a tener dificultades en estimar realmente el valor agregado que generan los intangibles. El segundo, la capitalización de mercado. ¿Listo? Acá, ¿qué se tiene? Se tienen dos relaciones o dos informaciones fundamentales. Una, la información de mercado, la información bursátil de la empresa, y la dos, la información contable. Las limitaciones. Todas las empresas no cotizan en bolsa. Y la segunda, todas las empresas no tienen o no cuentan con una base histórica financiera suficiente que permita hacer una medición de manera apropiada. La última, el retorno sobre los activos, lo único que vamos a tener como fundamental son variables, ¿sí? Como el rendimiento operativo de los activos, que nos van a permitir medir el capital intelectual asociados al costo de capital, o sea, al costo de la inversión, ¿listo? Asociado al tipo de interés de la compañía, o voy a empezar a hacer una comparación para los que están en finanzas corporativas por beta comparable, para realmente compararme por promedios de la industria. Hasta ahí todo va muy bien, todo está tranquilo, estos son los avances que tenemos y esto es lo que nos damos cuenta. ¿Cuál es el problema? ¿O qué se toma? Y aquí es donde se conjugan un montón de áreas del conocimiento. Cuando va y se analiza, se toma la decisión de cuál es el mejor criterio o cuál es el mejor método para hacer una valoración del capital intelectual. Nos damos cuenta de que el que más se aproxima a la realidad y el que más nos permite tener un punto más de objetividad se va a llamar el modelo AIC o el modelo de coeficiente de valor agregado del capital intelectual. El autor que lo desarrolla en el 2000, es Public,
Y lo que define el autor, básicamente son dos grandes componentes. Voy a tener este capital económico que está acá, ¿sí? Que tiene que ver tanto el físico, monetario, los recursos con los que cuenta la empresa, pero cuando vamos a abordar la medición del capital intelectual, entonces lo vamos a separar. Lo vamos a separar entre humano y estructural. Entonces, acá hasta el momento no se ve la fórmula total para hacer la medición, pero nos vamos a dar cuenta más adelante que las modificaciones, y por eso se les dijo ahorita la conjugación de más factores o de más áreas del conocimiento, en el capital estructural vamos a empezar a incluir las estrategias comerciales, las políticas organizacionales y las políticas que se desarrollen en la empresa en investigación y desarrollo. Entonces, a modo general, para que no quede la situación muy en el aire, definamos cada uno. El humano. ¿Cuál va a ser el capital humano? El capital humano va a ser, o se va a referenciar básicamente como los gastos a los empleados, ¿sí? Ahí es donde voy a tener yo el capital humano. Ya más adelante vamos a medir cuánto es la eficiencia de ese capital humano. Y en el capital estructural, ¿qué voy a tener yo en cuenta? ¿Listo? Voy a tener todas aquellas inversiones que se realicen en la empresa, de acuerdo a la información contable que se tenga, ¿sí? Que permitan identificar tanto gasto, costo comercial, políticas de mercadeo, ya le estoy metiendo a esto mercadeo. Segundo, políticas organizacionales, ya estamos asociando desarrollo humano, organización y empresa, y un montón de situaciones diferentes. Y el tercero, investigación y desarrollo como base fundamental para hacer o para tener en la empresa una ventaja competitiva en términos de sea el servicio que se preste o el producto que se desarrolle. ¿Sí? Eso al final se va a reflejar mayor ingreso, menor costo. Si yo lo voy a ver desagregado, trayendo la fuente de Stahl de 2011, lo que tengo separado es lo siguiente. ¿Listo? Tengo separado el coeficiente de valor agregado, el valor agregado del coeficiente intelectual, voy a tenerlo tanto por eficiencia del capital estructural o del capital intelectual, el ICE, y la eficiencia del capital económico. La eficiencia del capital económico va a ser una fórmula sencilla que define Pulic, más las modificaciones que se le han hecho por autores posteriores, me va a dar el valor agregado sobre el capital empleado. Y acá, en este punto que está acá, es donde vamos a entrar a analizar realmente cuál es la eficiencia del capital intelectual. Yo lo sigo separando, ¿sí? O la teoría lo sigue separando en el sentido de que yo tengo que separar lo que se destina en capital humano y lo que se destina en capital estructural. Y todo va a estar asociado a las eficiencias de cada uno. Entonces, ¿a qué voy yo con el siguiente tema del capital intelectual? Miren lo que aquí sigue siendo totalmente separado y tiene que ver mucho de la medición que se haga del capital humano, del capital intelectual, tiene que ver mucho con los avances que se tengan en ciencia, tecnología e innovación, o todas aquellas mejoras a los procesos o inversiones que se hagan en el mejoramiento de las capacidades, tanto de la empresa como capital físico, como los mejoramientos que se hagan de la planta humana como capital humano. Casos puntuales en el momento de la pandemia, ¿sí? ¿Qué vamos a tener de casos puntuales en el proceso de la pandemia? Vamos a tener dos situaciones puntuales. La primera, pues todos conocemos acá los avances del grupo HIVIC, que realmente es una muestra del alto valor agregado que tiene el capital intelectual en el desarrollo de ciertos
productos o servicios, en este caso el de los respiradores, los laboratorios de la universidad que certifican la eficacia de los líquidos o productos que se creen para atender la pandemia y eliminar todas estas situaciones. ¿Listo? Entonces, teniendo esa situación como tal, manejando, ya identificando realmente cuál ha sido la metodología que más se ha acercado para medir el capital intelectual, entonces la investigación procedió a hacer lo siguiente. 1. Identifiquemos. Primera situación. Sector empresarial donde la fuente de información sea más confiable y que tenga alta incidencia de capital humano. Sector bancario colombiano. Como son entidades reguladas, ¿sí?, van a la superintendencia, son informaciones publicables, van a traer la mayor calidad de la información, no va a faltar poca, ¿sí?, y lo más transparente posible. Segundo, necesitamos variables de mercado. Entonces, vamos a la Bolsa de Valores de Colombia, base fundamental, escogemos los bancos, el sistema bancario, y ya con base en eso tenemos las dos fuentes de información. ¿Qué buscamos? Buscamos si esta metodología BAIC, o valor agregado del coeficiente intelectual, es un buen criterio o no es un buen criterio de medición, ¿sí? Y si los indicadores que proponen, tanto PULIC como los demás indicadores que vamos a ver más adelante, las demás variables, son o muestran que realmente generan valor. Entonces, ya está la información. Segunda situación, ¿qué tratamiento matemático y estadístico se le tiene que dar a las variables escogidas? Pues, lo primero que se busca son pruebas de autocorrelación, términos más técnicos, pruebas de heteroscedasticidad, y dados todos estos análisis que se le hacen a las variables analizadas, terminamos concluyendo que, a pesar de que la evidencia empírica mostrada donde más hay evidencia empírica en este sentido, hay en investigadores asiáticos analizando sistemas financieros de Malasia y otros países adicionales, ellos utilizan el modelo econométrico de mínimos cuadrados ordinarios, ¿sí? Pero nosotros realmente, por el comportamiento de las variables y por la necesidad y características de los bancos analizados, hay mucha heterogeneidad. Ya se van a dar cuenta enseguida con la muestra que lo que tenemos con el modelo. Optamos por trabajar un modelo que ajusta más, corrigen estos dos problemas y nos muestran un modelo de estimación más robusto, con más poder predictivo. ¿Cuál va a ser? Los mínimos cuadrados generalizados factibles. Ahora, como claridad, en términos econométricos, ¿pueden haber muchos más modelos? Sí. Habrá gente que le guste más un modelo que otro. Eso aquí no es situación de análisis. Aquí lo que es claro es que, dadas las características de la muestra, o sea, de los datos que escogimos, con este fue con el que nos identificamos. ¿Cómo quedó el modelo? El modelo va a quedar así. Market to Book, o valor de mercado, como variables fundamentales, ROA, o el rendimiento operativo de los activos, y la Q de Tobin como valor o como variable de mercado, asociadas a el coeficiente de valor agregado BAIC, de capital intelectual. ¿Cuántas instituciones cogimos? 7 instituciones cotizantes de bolsa, con información disponible para poder correr el modelo. ¿Cuál fue el periodo? 2010-2016. Se corta en 2016 por la implementación de NIF. La implementación puede generar algún sesgo en la estimación. Entonces, se analizó inicialmente con los dos compañeros de investigación que los comportamientos de las fuentes o los estados de resultados fueran algo coherentes, en el sentido de que no tuvieran cambios abruptos en algunas de las cuentas que nosotros necesitamos para allá. Las fuentes ya las saben y esto fue lo que encontramos. Ahora, cuando uno estipula un modelo econométrico, uno incluye
variables explicativas, y lo que no recoja de explicación esa variable, que en el caso fundamental de nosotros va a ser el BAIC, o el valor agregado, el coeficiente de valor agregado, perdón, del capital intelectual, que la pueda recoger. Entonces, ¿qué variable le añadimos a la estimación y al modelo? Le añadimos dos variables. Una, la deuda. ¿O realmente va a ser qué? Una razón de endeudamiento de cada banco analizado. Y la otra va a ser el size o el tamaño de la empresa y que realmente se hizo el cálculo o se definió la variable por normatividad nacional donde se dio o se calculó más bien que esta variable iba a ser igual al activo total dividido los salarios mínimos mensuales legales vigentes del año por 30.000 o por el número de empleados. Los modelos van a quedar así. Yo lo agrego, o sea, incluyo la variable completa o lo desagrego. ¿Sí? Entonces tengo que el rendimiento operativo de los activos va a estar explicado por una constante, o sea que no me va a recoger la explicación ni del BAIC, ni del tamaño o de la razón de endeudamiento, ni del tamaño de la empresa, que el valor de mercado va a estar explicado por las mismas variables, que la Q de Tobin, ¿sí? Que me va a indicar el valor bursátil va a estar explicado por las mismas variables, y ya más adelante lo que hacemos es, como estamos hablando de un sector bancario, el cual depende en gran medida de la inversión tecnológica que se haga y del desempeño de sus empleados, nosotros lo que hacemos acá es desagregar este coeficiente de valor agregado del capital intelectual en la eficiencia del capital humano, los gastos por empleados, dividido el valor agregado, la eficiencia del capital económico, ya sabemos que son físicos y monetarios, y la eficiencia del capital estructural, que aquí es donde vamos a recoger, y esa es la importancia de encontrar una identificación, una metodología que permite identificar y valorar realmente los activos intangibles, que vamos a incluir lo siguiente. El comercial, o sea, las estrategias de mercadeo ya, las estrategias de mercadeo les están haciendo un seguimiento vía encuesta. Yo creo que más de uno ha comprado alguna cosa por ahí en algún hipermercado, tienda y compra el artículo, inmediatamente le mandan la encuesta. Tengo el de organizacional que tiene que ver de la mano de las políticas internas de la organización y tengo el de investigación y desarrollo que volvemos con el comentario de que siempre y cuando la investigación y desarrollo se vea como una inversión y no como un gasto. Entonces, quedan 6 modelos definidos en la investigación, tratando de validar si esa metodología BAIC es adecuada para la identificación o valoración del capital intelectual, ¿sí? Y ya lo que entramos a medir fue lo siguiente. Primero, utilizamos datos de panel. Por acá no me voy a demorar porque no hay necesidad de demorarme. El manejo de la información por datos de panel me permite capturar la heterogeneidad de toda la muestra. Aquí tenemos, en esta muestra, tenemos a Bancolombia, como también tenemos a Banco de Bogotá, como tenemos a Davivienda, a Banco de Occidente. Entonces, miren que ahí se van dando heterogeneidad en términos de tamaños, número, valor de los activos y un montón de cosas. Ese panel de datos me permite tratar los datos de manera temporal, escojo un momento, o estructural, todos asociados a una entidad en particular, o sea que no estoy desconociendo la forma como tratar los datos, ¿sí? Y los estoy quitando su origen, por decirlo así. Esto me permite, ya se los había dicho, mínimos cuadrados generalizados factibles, elimine heterocedasticidad, autocorrelación serial, o sea que no me va a distorsionar la estimación, voy a tener estimadores lineales, insesgados, consistentes y robustos. O sea que realmente lo que estoy haciendo es dándole fuerza, particularidad y validez al modelo escogido. Una vez hecho todo esto, haberles explicado todo este cuento de los intangibles, los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. Lo primero, las variables tienen una significancia alta, o sea que sí tienen poder explicativo, ¿sí? Los modelos son pertinentes en el sentido de que no tengo problemas en la estimación y aparecen situaciones puntuales que me permiten explicar comportamientos que no se estaban buscando en la investigación, pero que se sabe que son normales que pasen, como el deuda,
como la variable deuda, o sea, la razón de endeudamiento se vuelve fundamental en el comportamiento del rendimiento operativo de los activos, el valor de mercado y la Q de Tobin, ¿sí? ¿Sí? Y el tamaño, y esto puede estar explicado por la heterogeneidad de los tamaños en la muestra. El tamaño tiene un impacto nulo. Asociado a eso que nosotros estamos trabajando panel de datos y mínimos cuadrados generalizados factibles, o sea que él me está permitiendo, como les acabé de decir, un análisis estructural y temporal, me reconoce y me asocia las variables, cosa que cuando fuimos a comparar con la evidencia empírica, realmente la heterogeneidad bajo los modelos de mínimos cuadrados ordinarios no capturaban dicha situación. Y cuando se contrastan las hipótesis, ¿cómo así que las hipótesis? Las hipótesis es decir, si lo que le pase a una variable explicativa debe generar en la otra variable, encontramos lo siguiente. El rendimiento operativo de los activos no se le halló una real asociación o una asociación fuerte con las variables que colocamos en los modelos. Cuando colocamos de variable dependiente la Q de Tobin, que es un indicador de mercado, y el valor de mercado, sí tenemos explicación. Y caso puntual, y analizando realmente la estructura de base del sector analizado en esta situación, encontramos que la eficiencia del capital humano y la eficiencia del capital estructural son en gran medida variables que explican el comportamiento del valor del mercado y de la Q de Tobin. ¿Qué significa eso? Va asociado. El sector bancario es un sector de servicios, vuelvo y digo lo mismo, depende en gran medida del desempeño de sus empleados y del desempeño de lo que se invierta tanto en tecnología como en mercadeo y en políticas organizacionales, o sea que realmente hasta el momento, bajo esta situación y bajo esta metodología, el capital humano, o la inversión y la eficiencia del capital humano juega un factor fundamental en el valor de mercado medido tanto por el market book como la Q de Tobin. ¿Qué tenemos como conclusión? Y que sea un abrebocas para que mucha gente explore estos temas. Uno, no hay una combinación o no hay una explicación contundente al respecto del BAIC y las demás variables. ¿Sí? Tiene mejor poder explicativo las variables desagregadas que las variables agregadas. La estimación tiene posibilidades, perdón, la estimación tiene características positivas, que las variables dan significantes y con buen poder de explicación. Cuando yo no especifico el BAIC separado o desagregado, sino que lo tomo como un solo valor, no encuentro nada. El modelo muestra mayores fortalezas para unas, sobre todo para la eficiencia del capital humano, o sea que la formación de los empleados, el bienestar de los empleados, un montón de cosas, hace que se genere un mayor valor agregado en las empresas, y la limitación con la que se cuenta es realmente la información para el sistema bancario colombiano. No siendo más, espero haber sido lo suficientemente claro. Quedo atento a las preguntas. Muchas gracias. Profesor Juan Pablo, muchas gracias por su participación. Creo que es un tema muy importante, muy interesante, que da luces precisamente sobre la importancia que tiene la inversión en innovación en las organizaciones. Vamos a abrir una sección de preguntas. Aquí hay una pregunta en este momento de uno de nuestros asistentes. Dice, ¿qué tan real sería medirlo por el método de la capitalización bursátil? Me refiero a que muchas veces las empresas, aunque el valor tiende a converger con el precio, no siempre es así. Por ejemplo, el precio bursátil de las aerolíneas en este momento es muy bajo, tiende a estar muy por debajo de su valor contable. En ese caso, ¿la propiedad intelectual sería negativa o cómo se manejaría en dichos casos? Pues hombre, uno parte del concepto o parte del principio fundamental que la información registrada por el contador es una información fidedigna, o sea que
hasta el momento la medición no tendría problema alguno, ¿sí? Es porque la función del contador es entregar una información apropiada, consistente, veraz, pertinente. Entonces, uno parte desde la medición, desde que realmente la información que está recogiendo es una información adecuada, por ese lado. Ahora, con respecto a los comportamientos del valor de las empresas, el valor vía acciones en el mercado, pues hombre, ¿qué puede decir uno al respecto, César? Realmente, como es un mercado regulado, si no partes del aspecto teórico, como es un mercado regulado, es un mercado que realmente el precio de la acción va a reflejar toda la información de la empresa, pero es bien sabido que muchas veces esos precios no reflejan realmente la información de la empresa y terminan por distorsionando los precios, o sea que empiezan con baches o con los famosos gaps del precio real de mercado y el precio intrínseco, como se le llama normalmente. Entonces, ahí hay una dificultad. Yo creería que es más la dificultad por mercado, por variables de mercado, pero vuelve lo mismo, uno parte cuando uno va y coge la información, uno parte, la premisa es que la información que va a obtener es la información real y adecuada de la empresa. Y claro, se está reflejando precisamente ese sentimiento que hay por parte del inversionista en el mercado. Bueno, hay otra pregunta, profe, que me llama la atención también. Joven nos pregunta, profe, un saludo en este sentido. Prácticas como el headhunting son inductoras de valor. Sí, de una u otra manera. Lo que pasa es que uno no puede desconocer, es que este es el cuento del capital intelectual. O sea, la responsabilidad del capital intelectual parte desde el proceso de contratación. Entonces, aquí tiene que ver mucho la teoría, lo que se aborda en las finanzas corporativas, la teoría de agencia, ¿listo? La consecución o el alcance de los objetivos mismos, tanto del directivo o el empleado como del accionista, por ese lado. Entonces, aquí no se puede descartar eso. Ahora, el headhunting. El headhunting es la política o la estrategia que están utilizando las empresas para evitarse, hasta donde tengo entendido yo, el proceso de contratación y poder de manera objetiva adquirir la mejor mano de obra que el mercado puede ofrecer. Pero vuelve lo mismo. La pregunta es, ¿el headhunting de todas maneras, el headhunting siempre va a ser objetivo? No sé. Yo asumo que sí. No sé al respecto de qué pueda pasar, pero sí. Bueno, muchas gracias, profe Juan Pablo. ¿Alguien de pronto quisiera hacer alguna otra pregunta antes de que finalicemos la sesión de hoy? Por ahora no. Y Laura, no sé si Laura está acompañándonos, de pronto habrá mirado si resultaron preguntas a través del Facebook Live que nos estaban siguiendo también. La profe, no hay preguntas por parte de Facebook. Bueno, muchas gracias, Laura. Muchas gracias, profesor Juan Pablo, por habernos acompañado. Esperamos poder verlo más adelante nuevamente en este espacio del seminario financiero. Muy enriquecedora su presentación. Y tenemos una comunidad muy amplia ahí que nos está siguiendo, 28 espectadores, entre estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y personas externas también. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Próximamente los estaremos invitando a otras charlas del seminario. Ya les estará llegando la invitación. Feliz noche para todos, profesor Juan Pablo. Feliz noche y gracias a todos. Muchas gracias, feliz noche. Los muchachos del curso, recuerden que nos vamos para la clase por el Teams. Feliz noche.